Buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Les saluda Jenny Isabel Bentocuri. Soy abogada por la Universidad San Martín de Porres, en Perú, máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos. Asimismo, he realizado estudios de especialización en derechos humanos, tanto en sistema interamericano, sistema europeo de protección de derechos humanos, judicialización de derechos económicos, sociales y culturales, implicancias del derecho internacional en el derecho interno y litigio estratégico en la American University Washington College of Law. Asimismo, también en la Universidad Nacional de Defensa, en National Defense University, también en Estados Unidos, en el William J. Perry Center para los Estudios Hemisféricos y Defensa. Me he desempeñado durante el ejercicio de mi profesión, incluso desde antes, en el estudio de los derechos humanos en el sistema interamericano. He tenido la oportunidad también de participar en un concurso de derechos humanos en la American University, un concurso donde participan más de 100 universidades a nivel del mundo, y haberlo ganado en el 2008. Ello me permitió poder realizar una estancia profesional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto en el grupo de protección de derechos humanos, que es la que se dedica al otorgamiento de las medidas cautelares, como en la sección Cono Sur, analizando la situación de violación de derechos humanos de países como Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. También he podido tener una experiencia profesional en la Organización Internacional del Trabajo, en la Oficina para América Latina y el Caribe, que se ubica en mi país, en Perú, donde tuve la oportunidad de realizar un estudio comparativo sobre el derecho a la libertad sindical y la libertad de asociación en las Américas. Recientemente, y luego de haber culminado algunos estudios también de especialización en derechos humanos en Europa, en España, como también en Bélgica, en Luxemburgo, he tenido la oportunidad de visitar campos de concentración en Europa y también participar en el estudio de los derechos humanos en el derecho interno, conociendo también instituciones del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al retornar al Perú me incorporé al servicio profesional en las instituciones públicas. He tenido la oportunidad de ser asesora del despacho ministerial de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de mi país, donde principalmente puedo decir que uno de los aportes importantes que tuvimos fue la modificación a la legislación en materia de seguridad ciudadana en lo que corresponde a la Policía Nacional del Perú. Se logró eliminar las brechas de discriminación que aún existían en mi país, aún existen en las Fuerzas Armadas, pero se logró hacer una modificación importante en la legislación interna. Asimismo, he tenido la oportunidad de ser asesora del despacho ministerial de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú y finalmente también de la expresidenta del Consejo de Ministros. Estando también en la presidencia del Consejo de Ministros, hemos visto muy de cerca lo que es la conflictividad social en mi país, producto del reciente lote licitado, que es el lote 192, y las implicancias de la licitación de lotes petroleros como este o de las industrias extractivas. Me dedico también a la docencia académica en el Perú, llevo la cátedra de Derechos Humanos en la Universidad San Martín de Porres y también dicto el curso de Organismos Internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recientemente estamos realizando una investigación conjunta con la Universidad Carlos III en Madrid respecto de el derecho tributario, pero en este proyecto de investigación una cápita de la investigación va a estar concentrada en lo que son los conflictos sociales, las industrias extractivas y los derechos humanos. Hoy quiero agradecer profundamente la gentil invitación que he recibido del señor rector, también de la coordinadora de la sección de posgrado y la que lleva a cargo la maestría de Derecho Familiar de esta importante Universidad de El Salvador, que creo yo se constituye en un referente para estudiantes como ustedes, quienes apuntan a la especialización en un curso tan importante como es la especialidad del Derecho de Familia. Quiero agradecerles la gentil invitación y la acogida y el recibimiento que me han brindado, con el compromiso de poder abordar el tema que nos convoca el día de hoy, que es aspectos procesales e institucionales del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y en especial analizar conjuntamente con ustedes las implicancias de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los precedentes de la Comisión Interamericana, comparándolo también con el sistema de Naciones Unidas en lo que corresponde al Comité de los Derechos del Niño, para analizar los derechos del niño y la situación de los adolescentes infractores en la ley penal. Los invito a participar en este curso. Muchas gracias por el recibimiento. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, estimadas y estimados alumnos. Como les he estado comentando hasta hace un momento, el propósito de la clase del día de hoy es introducirlos en los aspectos procesales e institucionales del sistema interamericano
de Protección de Derechos Humanos. Pero antes de ello, es necesario que previamente tengamos un poco entendido de dónde parte la imperiosa necesidad de contar con sistemas de protección a nivel de las regiones. Y para ello es necesario retrotraernos a un momento previo a la adopción de nuestro Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El objetivo de este curso, principalmente conmigo, es poderlos introducir al conocimiento del Sistema Interamericano, comprometerlos hacia su fortalecimiento y también tomar en consideración los importantes precedentes jurisprudenciales y también los aportes que desde la Comisión Interamericana se han venido emitiendo a través de los informes temáticos, informes por país, respecto de la especialidad que a ustedes les interesa, que es la situación de los adolescentes infractores a la ley penal y la jurisprudencia especializada en materia de niñez, niños y adolescentes. Antes de la adopción del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es necesario recordar un momento histórico del derecho internacional, de lo que ha ocurrido en el mundo. En el continente europeo, recordaremos, se produjo lo que es la Primera Guerra Mundial. Producto de ella y de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en ese espacio-tiempo, es que se crearon la conciencia universal, los estados tuvieron la imperiosa necesidad de asegurar la paz y la seguridad internacional para que esos aberrantes crímenes no se vuelvan a producir. Producto de ello es que se constituye la Sociedad de Naciones, pero lamentablemente esta Sociedad de Naciones fracasa. Producto de este fracaso es que vemos también que con posterioridad se produce nuevamente una situación de cisma que polariza, por parte de ideologías muy marcadas, la situación que ocurría en el mundo. Y en este continente europeo se vuelve a producir una Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos muy bien los productos de las violaciones de derechos humanos acontecidos a raíz de esta Segunda Guerra Mundial. Recordaremos, por ejemplo, el genocidio contra la población judía, también la persecución que se produjo contra la población de gitanos, también con las personas con discapacidad y también con las personas LGTBI que no se conocían tanto con esa terminología en ese espacio-tiempo, pero vemos también que se produjo persecuciones contra estas poblaciones vulnerables. Producto de ello, graves violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desmembramiento de los cuerpos de estas personas, ensayos científicos con los cuerpos de niños, de adolescentes, de ancianos, de personas adultas mayores. Y esto terminó con el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Recordaremos que surge lo que es esta cesión ya no de libertad que produce o que realizan las personas al momento de constituir el Estado, sino son los estados que van a ceder una porción de su soberanía para constituir uno de los organismos más importantes que ha visto el siglo XX, que es las Naciones Unidas. Recordaremos entonces la famosa Carta de San Francisco, cuando se adopta, valga la redundancia, en esta zona, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta fundacional de este nuevo mecanismo de protección de derechos humanos que involucra la participación de todos los países del mundo. La Carta de San Francisco, la Carta de las Naciones Unidas, contempla en el artículo 52 la invocación que se hacen a los Estados miembros para que también repliquen en sus propias regiones la adopción de mecanismos de protección. Y es entonces que hablamos de un sistema universal de protección de derechos humanos, el que vemos a nivel del sistema de Naciones Unidas, y en nuestro sistema, un sistema interamericano de protección de derechos humanos. Este ejemplo también se realiza en Europa con el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos. Con eso estamos viendo cómo de un gran sistema, llámese sistema universal, surgen sistemas de protección para las regiones. En el caso del sistema europeo, por ejemplo, en su momento se adopta el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, no se hace una distinción como sí lo tenemos en nuestro sistema interamericano o en el sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, de distintos tratados internacionales para proteger, por un lado, derechos de índole civil y político, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por el otro, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que esto es lo que se suscitó a nivel de las Naciones Unidas. En el caso del convenio se plasma en este instrumento la protección de derechos humanos a nivel del sistema europeo y hay un proceso distinto al sistema interamericano, que es que en el sistema europeo se adopta conjuntamente tanto el tratado como la competencia del Tribunal Europeo y de la Comisión, la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos,
para ver las violaciones o las violaciones de derechos humanos que lleguen a este sistema. Otro sistema a analizar rápidamente a modo de introducción es el sistema africano de protección de derechos humanos. El sistema africano es un sistema que también cuenta, al igual que el sistema interamericano, con la Comisión Africana y la Corte Africana de Derechos Humanos. Uno de sus instrumentos base es la Carta Africana de los Pueblos o la Carta de Banjul, y vamos a ver que principalmente esta región se va a centrar en la atención de violaciones a derechos de índole social, pero también se han producido violaciones como el derecho a la vida, la integridad personal, etc. Podríamos decir, si quisiéramos analizar el componente de derechos de índole económico, social y cultural que tiene el sistema interamericano, podríamos encontrar un par con el sistema africano de protección de derechos humanos, porque las situaciones y las realidades son muy similares. En cambio, en el caso del sistema europeo, vemos que hay un mayor desarrollo que hace pues, que la situación del análisis de los derechos económicos, sociales y culturales no sea similar. Pero eso es un poco para introducirlos en cómo están la situación de estos sistemas regionales. Por otro lado, en el sistema universal de protección de derechos humanos, vemos que llama mucho la atención que en el caso del sistema universal de protección de derechos humanos, si bien gracias a la participación de Eleanor Roosevelt, por ejemplo, y de René Cassin, se adoptó lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también se adoptó dos importantes tratados, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De manera distinta, y esto puede responder quizás a las disparidades económicas, y no olvidemos que salíamos de una Segunda Guerra Mundial, producto de la cual se habían polarizado dos ideologías en ese espacio-tiempo en el mundo, habían dos ideologías contrapuestas que respondían también a intereses económicos a dos bloques, el mundo se encontraba dividido, y eso impacta también en la adopción de tratados. Vamos a ver, por ejemplo, que países como miembros de la Unión Soviética van a impulsar la adopción de tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por esta gran preocupación por los derechos de índole social. No obstante, países más de tendencia liberal, y en este caso los países vencedores, como lo es por ejemplo en el caso de Estados Unidos, van a impulsar la adopción de tratados más concernientes a la atención de derechos de índole civil y político. Cuando se adoptan estos dos tratados, entre los cuales evidentemente también se encuentra la protección de los derechos del niño, como es en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vamos a ver que se crea un mecanismo de protección para presentar quejas ante el sistema de Naciones Unidas, y eso se hace a través de la adopción del protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, no ocurre lo mismo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos a ver que tuvo que transcurrir entre 42 y 44 años más o menos para que los estados, miembros de las Naciones Unidas, puedan llegar a un consenso suficiente para poder adoptar un tratado, en este caso es el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto recién se ha adoptado en el 2008, está abierto a firma, acaba de entrar en vigencia con el depósito del último instrumento de ratificación, que es la firma número 10. Aún hay países que faltan adherirse al protocolo. Este protocolo permitiría entonces el litigio estratégico de derechos de índole económico, social y cultural, donde evidentemente vamos a poder litigar también a nivel del sistema de Naciones Unidas casos sociales o la afectación de derechos sociales de una población vulnerable como es la situación de los niños, niñas y adolescentes. En este sistema se podría litigar quejas que contengan este tipo de componentes, es decir, derechos sociales y derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero lamentablemente, por ejemplo, ocurre en mi país, el Plan Nacional de Derechos Humanos del Estado peruano contempla como una de las metas la adopción del Pacto Internacional, del protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero lamentablemente hasta la fecha no lo hemos firmado, menos aún ratificado. Me parece que el Estado de Guatemala tampoco lo ha hecho y el Estado de El Salvador tampoco. Queda aún pendiente esta tarea para poder encontrar otro mecanismo de protección de derechos sociales. Más adelante en el desarrollo de la clase vamos a poder analizar y conocer a profundidad
el derecho, el análisis de estos derechos, pero a la luz de nuestro sistema, que es el sistema interamericano, donde vamos a encontrar serios problemas para poder judicializar derechos sociales vinculados a poblaciones vulnerables, como lo es, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes. Ello independientemente también del análisis de la situación de los adolescentes infractores a la ley penal. Para cerrar la introducción muy breve al sistema de Naciones Unidas, les hago saber también que está en pendiente la adopción del protocolo facultativo al PIDES. Esto es un gran reto para el sistema, cuanto menos para nuestra región. Esperemos que en el caso peruano, como ya lo tenemos en una política pública, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos, que lo contempla como una meta, lo hagamos. No conozco si El Salvador cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos donde haya impuesto como meta estratégica fijar la adopción de ese protocolo. En todo caso, queda la labor de ustedes de poder aportar en que se pueda plasmar también en un documento como es un Plan Nacional, la política pública del Estado de El Salvador hacia la tutela de derechos de índole económico, social y cultural desde un enfoque de los derechos del niño. Ahora vamos a ir un poco más a nuestra región, vamos a hablar de lo que es el sistema interamericano. Pero antes de entrar al largo camino que significa conocer el sistema interamericano, yo necesito primero introducirlos en los grandes problemas que tiene el sistema. Antes de hablar de los aspectos procesales, voy a centrar, cuanto menos estos 15 minutos más que quedan de exposición, la parte introductoria hacia lo que son las organizaciones, quienes conforman el sistema interamericano. Y un paso previo, contarles un poco los principales problemas que tiene el sistema interamericano a propósito del año 2012, donde se llevó a cabo este famoso proceso de fortalecimiento de la Comisión Interamericana, donde yo tengo serias críticas y me imagino que ustedes también muchas inquietudes sobre cómo está yendo el sistema interamericano o cuanto menos la Comisión Interamericana en ese sentido. La anterior lámina hacía referencia a un dibujo en el cual ustedes pueden observar un gran pececito que estaría alimentándose de un pececito más pequeño. Esta lámina, que no es otra cosa más que una caricatura que uno puede encontrar como las tantas que existen en las redes sociales, plasma o refleja una situación real que ocurre actualmente en el sistema interamericano. Este gran pececito es el órgano político, que es la Organización de Estados Americanos, y el pececito pequeño es la Comisión Interamericana. Esto se produce en el marco de la famosa reforma, del famoso proceso de fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes y yo sabemos que existen serios cuestionamientos al sistema, a la OEA, a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos de forma, en cuanto al procedimiento, y esto lo formula alguien que evidentemente litiga en el sistema y conoce el sistema interamericano y ha podido encontrar ciertos presupuestos que pueden ser cuestionables, pero también existe mucha carga política respecto al cuestionamiento al sistema interamericano. En el marco del proceso de fortalecimiento de la Comisión, que se produjo más o menos en el 2012, la Comisión Interamericana, a invocación de la OEA, que es donde se toman las decisiones estrictamente políticas y donde quienes comparecen ahí son los representantes que no son otra cosa más que los embajadores permanentes de sus países en la OEA, en el caso de El Salvador, en el caso peruano, Guatemala, etc., y llevan la posición política de los países. Se produjo una resistencia por parte de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, me parece que algunos países de Centroamérica, cuestionando un poco las labores de la Comisión. Como les digo, algunas válidas, algunas de forma y otras de estrictamente componente político. Esa es una valoración que ustedes, como personas especializadas en el tema, deben de formularse hacia dónde deberíamos estar yendo con el sistema. Yo soy de la que considera que la Comisión es un órgano autónomo dentro de la OEA, pero es un órgano que cumple una función importante. Es un órgano que ha podido canalizar las distintas peticiones que se han producido a lo largo de muchos años en nuestra región, recogiendo graves violaciones a los derechos humanos, ha ocasionado la reforma del aparato legislativo en nuestras regiones. En el caso peruano, por ejemplo, se eliminaron las leyes de amnistía a propósito de las sentencias contra Alberto Fujimori, en el caso de la Cantuta o en el caso Barrios Altos. Ya en el desarrollo de la clase les podré contar un poco más al detalle el contenido de estos casos. Uno es sobre una ejecución a 9 estudiantes y un profesor en la Universidad de la Cantuta, desaparecidos, enterrados, vueltos a desaparecer, vueltos a enterrar,
procesos que no fueron investigados de manera oportuna y que evidentemente constituyen una violación al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, y que sirvieron para el cuadernillo de extradición de Alberto Fujimori, expresidente peruano de Chile hacia el Perú. Como estos casos, muchísimos. Ustedes conocen el caso de las hermanitas Serrano Cruz, un lamentable caso, pero que pasó previamente por los canales de la Comisión y luego ante la Corte Interamericana. Entonces vemos cómo se busca en este proceso de fortalecimiento realizar esos ajustes al reglamento de la Comisión, algunos válidos en cuanto al proceso de fortalecimiento y algunos muy de componente político. Pero para llegar a ese estadio vamos a conocer qué otros problemas tiene la Comisión. Antes de entrar propiamente dicho a la Comisión Interamericana, en la siguiente lámina vamos a ver, por ejemplo, estas dos distinciones, que yo voy a centrar la clase en esas dos grandes distinciones. Primero, un sistema político dentro del sistema interamericano y segundo, un sistema propiamente de protección de derechos humanos. El sistema político, como les dije, cuya base política es la Organización de Estados Americanos y surge en razón del artículo 52 de las Cartas de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, conocida como Carta de San Francisco, hace una invocación a los estados para que adopten mecanismos de protección a nivel de las regiones, ¿no? Sistema europeo, africano, interamericano. Me preguntarán del caso de Asia, pero les podré decir que en el caso de Asia no existe un sistema asiático de protección de derechos humanos, lo único que existe es el Southeast Asia Association, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, pero no es propiamente un sistema, ni siquiera llega a ser un subsistema regional, tiene solo una declaración de protección de derechos humanos y más nada. Es muy escaso la atención del tema de derechos humanos en ese continente. Lamentable aún más la situación de Medio Oriente. Todos conocemos las graves violaciones a los derechos humanos que se producen en esa zona. En el siguiente capítulo vamos a analizar, a retroceder un poco más la lámina. Anterior, por favor. Una más. Aquí. En cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, ustedes sabrán, existen dos organismos fundamentales para el procedimiento, para llevar un caso dentro del sistema interamericano. El primero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano cuasi jurisdiccional. No es un órgano jurisdiccional, sino cuasi jurisdiccional, que surge en 1959, es cuando se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a ver que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al momento de su creación, no es la misma institución que la que vemos ahora. A lo largo de los años, la Comisión Interamericana, y eso lo veremos más adelante, ha ido adoptando mayores funciones porque la realidad fáctica de nuestros países ha sobrepasado las funciones que originalmente tuvo la Comisión y para los cuales originalmente estuvo creada. Y originalmente estuvo creada para la promoción y observancia de los derechos humanos en nuestras regiones. Más un trabajo de difusión, de promoción, más no para llevar un sistema de peticiones de casos. Ello se va a dar porque evidentemente la realidad de nuestros países sobrepasó. Si a nivel mundial, a nivel de Europa, se estaba produciendo, por un lado, en la época del 40, el 45, la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia graves violaciones a derechos humanos, la situación de América Latina también tenía afectaciones graves a los derechos humanos. Nuestros países han sido víctimas. En la región hemos tenido dictaduras en América Latina entre los 60, 70, 80 en mi país, en los 90, hasta el 2002, por ejemplo. Y ello trajo como consecuencia la imperiosa necesidad de establecer mecanismos de protección. Entonces vamos a ver que uno de ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se adopta en función de la Convención Americana. La Convención Americana de Derechos Humanos es entonces el principal instrumento de protección de derechos humanos vinculante a los estados parte de este tratado, evidentemente. Más conocido también como Pacto de San José, se adopta en el 69 y entra en vigor en el 78, en el caso peruano, y en el caso de El Salvador también se adopta en el 78, entra en vigor, perdón, en el 78, y ustedes adoptan la competencia, aceptan la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en el 84, en el caso de mi país en el 81. Hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, solo para reflexionar un poco, antes de la adopción de un tratado se hacen trabajos preparatorios, valga la redundancia, se hacen trabajos previos.
La adopción de la Convención surge por esta invocación que hacen los Estados miembros para adoptar un tratado marco en materia de protección de derechos humanos. Se le encarga al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de este tratado y antes de la discusión final en San José de Costa Rica se socializa un documento que es el anteproyecto para la adopción del anteproyecto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este anteproyecto ustedes lo pueden descargar de la página web de la Corte Interamericana. Ahora está colgado, en mi época teníamos que escribirle a los de la biblioteca de la Corte Interamericana para acceder a este documento. Me detengo en hablar del anteproyecto por un tema. Como ustedes saben, los derechos humanos son de carácter progresivo, están en permanente evolución. Son instrumentos vivos, como dice la Corte Interamericana. Se interpretan al día y al sentido y alcance del día de hoy. Vamos a ver que la situación, la realidad, nuestra realidad fáctica, nos empieza a sobrepasar y vamos a ver que el contenido que está en el tratado, que es la Convención, es el contenido mínimo. Mucho de lo que se establece en la Convención no nos ayuda para definir, por ejemplo, qué es ser niño. Si ustedes revisan el tratado, verán que el tratado no dice qué edad se entiende para ser niño. Y eso lo veremos más adelante porque es necesario también conocer un poco cuáles son las jerarquías de las fuentes y las normas de interpretación y cómo hay que interpretar la Convención Americana. Entonces, la Convención evoluciona. Y vamos a ver, y yo lo he escuchado, por ejemplo, en la judicialización de derechos económicos, sociales y culturales, algunos doctrinarios señalar su resistencia hacia la judicialización del artículo 26 de la Convención, que es el derecho a un desarrollo progresivo, justamente argumentando que la Convención no estuvo preparada para la tutela de derechos económicos, sociales y culturales y recurren a una interpretación auténtica del tratado. Entonces, por eso es necesario que ustedes también, al momento de litigar y sostener una posición más pro derechos humanos, recurran al tratado y puedan desvirtuar, adelantando el argumento del otro, diciendo que evidentemente sí fue y sí formó parte de la discusión, por ejemplo, el tema de los DES, que estuvo inicialmente en el artículo 25 o el 26. Y así ustedes van a poder leer y entender qué es lo que quisieron los Estados miembros de la época para plasmar ese artículo, por ejemplo, el artículo de los derechos del niño, el derecho a la familia, el derecho a la igualdad y no discriminación, a propósito de lo que ahora recientemente se discute sobre las nuevas formas de familia, ¿no? Entonces es necesario, ustedes verán, por ejemplo, que en el tratado no se discutía estos temas, porque en ese espacio-tiempo no se estaban plasmando esas discusiones, pero no quiere decir que la realidad no lo contemple en ese momento. Continuando un momento, el siguiente órgano dentro del sistema interamericano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana sí es un órgano jurisdiccional, esta se crea en el 79, pero se crea porque se hace una modificatoria a la Comisión Interamericana, al Convenio Americano, a la Convención Americana de Derechos Humanos, se modifica la Convención y se crea, se le da mayores funciones a la Comisión Interamericana y se crea una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y con eso se cierra el circuito del sistema de peticiones y casos. Se instaura este sistema de peticiones y casos en el sistema. Ahora vamos a ver, en la siguiente lámina, el caso del sistema interamericano de derechos humanos, pero a nivel político. Retomamos entonces rápidamente el análisis político y ustedes verán, por ejemplo, que anteriormente nuestro secretario general era José Miguel Insulza, ministro de, si no me equivoco, Relaciones Exteriores en Chile, electo secretario general de la OEA, terminó sus funciones y los Estados miembros tuvieron que formular nuevos candidatos y entre uno de los candidatos elegir, someter a votación y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos eligió a Luis Almagro Lemes como su nuevo secretario general. Luis Almagro, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, tiene entre sus funciones, por ejemplo, que es elegido por 5 años, puede ser reelegido y no puede ser sucedido por una persona de la misma nacionalidad. Es el máximo funcionario de la Organización de Estados Americanos, la máxima institución administrativa de la OEA es la Secretaría General, como ocurre también en las Naciones Unidas. Él participa en las sesiones con voz, pero sin voto, en todas las reuniones que va a tener la OEA y llama la atención a la Asamblea General y al Consejo Permanente en cualquier asunto que afecte la paz y la seguridad del hemisferio. Promover relaciones económicas, sociales, jurídicas, educativas, culturales, etc. Participa en las sesiones, viaja a los países, participa como observador general en procesos electorales de nuestros países, etc.
Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver entonces cómo está compuesto la Asamblea General de la OEA, qué órganos conforman la Organización de Estados Americanos. Dentro de los organismos que hay es el Comité Jurídico Interamericano, la Conferencia Especializada, los organismos especializados, está la Comisión Interamericana de Mujeres, la CIM, que durante la semana pasada ha estado sesionando en Perú, emblemáticamente en Perú ha estado sesionando la Comisión Interamericana de Mujeres, a propósito de una conmemoración de un aniversario de la Convención Belén do Pará, que es el instrumento marco en materia de eliminar, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y yo me detengo dentro de estos múltiples organismos, que no es materia de este curso, pero sí quiero detenerme en hacer mención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el órgano autónomo dentro de la Organización de Estados Americanos, mantiene su autonomía. Nuevamente ven acá es el amplio esquema organizacional que tiene la Organización de Estados Americanos, pero no se asusten, el de las Naciones Unidas es aún mucho más complejo. Siguiente. Y ahora sí, entramos al tema que nos interesa. Yo en los pocos minutos que quedan voy a esbozar ligeramente los principales problemas que tiene el sistema interamericano. Luego correspondería entrar ya a analizar cómo es el proceso de una petición de violación de derechos humanos en el sistema interamericano. Esa petición que se origina a nivel nacional, cómo hacer para llevarla a un litigio internacional en materia de derechos humanos. Entonces, lo que va a seguir a lo largo de las 3 o 4 horas que tendremos en el curso es hacerles contarles todo el proceso. Cuáles son los requisitos, las competencias, cuál es el proceso, cómo se presenta la petición, cómo se continúa este proceso ante la Corte Interamericana y luego entrar a analizar los principales criterios jurisprudenciales que ha desarrollado la Corte, que nos brinda también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes temáticos sobre adolescentes infractores, sobre los derechos del niño, el maltrato corporal contra los niños, distintos trabajos de investigación de carácter temático que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y complementariamente también con el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y con eso estaríamos cerrando el curso. Yo voy a contar en los pocos 5 minutos que ya quedan los principales problemas del sistema interamericano. Sí. El sistema interamericano entonces, luego de lo que les he contado, ¿quiénes forman parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos? ¿Quiénes lo integran? Quienes integran el sistema interamericano son 3 actores que constituyen el pilar sobre el cual descansa el sistema interamericano de protección de derechos humanos y son, primero, evidentemente, los estados. Los estados que al ceder una porción de soberanía constituyeron la comunidad internacional, llámese Organización de Estados Americanos, y se dieron soberanía para crear 2 organismos de supervisión y control como son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es más, aceptaron la competencia de la Corte para poder presentar casos y para que la Corte se pronuncie sobre la violación de derechos humanos en un caso en concreto o pueda emitir opiniones consultivas. El otro actor vivo dentro del sistema interamericano evidentemente son los organismos de supervisión y control de derechos humanos que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos 2 constituyen los principales organismos de supervisión y control de derechos humanos en el sistema interamericano. La Comisión es un órgano autónomo, igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, nosotros, ustedes, la sociedad civil organizada, cualquier persona o grupo de personas, como son los requisitos para presentar una petición, formamos parte y somos actores vivos también dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces podemos decir que Estado, órganos de supervisión y control, y la sociedad civil, o una persona o grupo de personas, constituyen el pilar sobre el cual descansa el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Ya les he contado un poco sobre los principales problemas que ha tenido el sistema, lo que se ha discutido cuando se tuvo que
tener estas sesiones sobre el proceso de fortalecimiento de la comisión. La comisión viajó por distintos países, tuvo sesiones arduas, académicas y de debate con representantes del Estado, de la sociedad civil, de la propia Comisión y Corte, para poder realizar estos ajustes que ahora ustedes y yo tenemos en nuestro reglamento de la Comisión. Vamos a ver entonces qué problemas principales podemos encontrar en el sistema interamericano. A modo de reflexión, Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana y ex relator de libertad de expresión, hoy representante del Kennedy Center por los Derechos Humanos en Washington, escribió un artículo muy interesante donde, a propósito de su experiencia como secretario ejecutivo, pudo identificar problemas que, diría yo, tienen una sola respuesta, y esto los vamos a identificar de manera conjunta. Primero, la universalidad. ¿Por qué decimos que uno de los principales problemas es la universalidad? Porque vamos a ver que a nivel de la OEA tenemos 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos. De esos 35 estados miembros de la OEA, 25 estados han ratificado la Convención Americana. Es decir, de 35, 25 estados han firmado la Convención Americana. Eso quiere decir que 10 estados no han firmado la Convención Americana. No han aceptado ese estándar mínimo de protección de derechos humanos que está contenido en la Convención, con lo cual hay un primer problema. De estos 35 estados, 22 han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. El problema se agrava aún más. De 35 estados, 22 aceptan que si hay una violación de derechos humanos en su país, la Corte emite una sentencia determinando responsabilidad internacional o no del Estado parte. Quiere decir entonces que 17 estados no han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. ¿Cuál es el principal problema de la universalidad? Que con estas diferencias es imposible entonces aplicar los mismos estándares de protección de derechos humanos a todos estos estados. No podemos aplicarle el estándar que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos a países que no han aceptado la competencia de la Corte, que no han firmado la Convención Americana, como por ejemplo Canadá y Estados Unidos y algunos países del CARICOM. No han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, no han firmado la Convención Americana. Entonces no podemos estandarizar el mismo criterio a todos los países miembros, con lo cual el avance y la evolución de los derechos humanos en la zona de las Américas no tiene un mismo nombre, porque no se aplican los mismos estándares. Entonces, un principal problema, ¿cuál es? La universalidad. ¿Pero de quién depende? ¿Quién tiene la llave para poder solucionar este problema de universalidad? Los estados. Los estados, en el marco de su soberanía, tienen la libertad soberana de poder adoptar, firmar y ratificar un tratado y solucionar este primer gran problema que es la universalidad. Anteriormente se discutía, por ejemplo, y en el marco del proceso de fortalecimiento de la Comisión, se estaba discutiendo eliminar la Comisión Interamericana, como ocurrió en su par en el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, cuando se suprimió las funciones de la Comisión Europea de Derechos Humanos, y hoy por hoy el Sistema Europeo solo cuenta con la Corte Europea de Derechos Humanos y el Consejo de Europa. Si nosotros aplicáramos ese mismo criterio en nuestro sistema interamericano, ¿cuál sería el principal problema? Si suprimimos la Comisión, vamos a ver que aquellos países que no han firmado la Convención Americana, que no han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, se quedan fuera. No habría ningún mecanismo de protección para los ciudadanos como Juan, Pedro, María, quienes habitan en esos países y son víctimas de violación de derechos humanos. Si eliminamos la Comisión, como en algún momento estuvo en discusión, no habría mecanismo de protección para estas personas. No obstante, sabemos que en el caso de Canadá, Estados Unidos y algunos países del CARICOM que no han firmado ni la Convención Americana ni han aceptado la competencia contenciosa de la Corte, sí pueden ser observados, porque la Declaración Americana de Derechos Humanos es un instrumento que constituye costumbre internacional y tiene una máxima jerarquía y sí tiene efectos vinculantes. La declaración. Y en función de la Declaración Americana es que la Comisión puede elaborar informes temáticos, situación del país, y atender las violaciones de derechos humanos que se producen
tanto en Canadá, en Estados Unidos y en algunos países del CARICOM, pero solo aplicando la declaración, más no presentando una petición o una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El segundo gran problema que vemos a continuación es el cumplimiento. ¿Qué es el cumplimiento? Vamos a ver que los países, si bien inicialmente apoyan la creación de un sistema interamericano, tener órganos de supervisión y control, vamos a ver que las grandes dictaduras en América Latina ocasionaron que la Comisión reciba peticiones cuando originalmente no tenía esas funciones y luego las adquiere. Con el paso del tiempo, los estados no quieren ser supervisados ni controlados. No quieren un ojo veedor respecto de su situación y la atención de derechos humanos en su vida. Entonces vamos a ver que tanto los informes que emite la Comisión o las peticiones, como las demandas, las sentencias ante la Corte Interamericana o las opiniones consultivas, vamos a ver que hay un cumplimiento parcial o nulo de las decisiones tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro tema a tratar es que en el 2001 se incorpora en el informe anual de la Comisión Interamericana, que se rinde ante la Asamblea General, el famoso capítulo 4. Y el capítulo 4 lo que hace es recoger y plasmar la situación de violación de derechos humanos de aquellos países de la región con mayor incidencia. Han desfilado por ahí Colombia, está ahora Venezuela, muy probable esté México. Evidentemente, estar en el capítulo 4 es un lugar donde ninguno de los países quiere estar. Pero igual, vemos que también hay resistencia a cumplir con las recomendaciones o con las sentencias de la Corte Interamericana. Y vemos entonces que nuevamente de quién depende tener un mayor cumplimiento o no de las sentencias que emite la Corte o de las recomendaciones de la Comisión. Nuevamente de uno de los actores, de uno de los pilares del sistema interamericano, como lo es los Estados. Nuevamente la voluntad política de los Estados tiene injerencia en solucionar este segundo gran problema, que es el cumplimiento de las sentencias de la Corte o recomendaciones de la Comisión. Tercer problema, el presupuesto. También en el proceso de fortalecimiento de la Comisión Interamericana, uno de los temas de gran discusión fue el financiamiento de los trabajos que realiza la Comisión y la Corte Interamericana. Vamos a ver entonces que respecto al presupuesto, como también y estos tres problemas los refiere muy bien Santiago Cantón, el presupuesto depende de la voluntad política de los Estados. Los Estados no quieren pagar sus cuotas, o tienen resistencia a hacerlo, y lo que lleva es que la Comisión Interamericana también empiece a buscar fondos, recibe financiamiento de la de la Unión Europea, financiamiento del Estado de Finlandia, y una de las discusiones que se produjo fue que al recibir financiamiento de países externos, puede responder sus investigaciones a los intereses promovidos por esos países. Por ejemplo, es sabido que en el caso LGTBI, Brasil estuvo mucho detrás de impulsar este tema dentro de la Comisión. Hoy por hoy la Comisión Interamericana ya tiene una relatoría LGTBI, pero en materia de análisis también es la situación de que Brasil ha retrotraído un poco respecto de la denuncia de la represa Belo Monte, en el caso de la medida provisional de la represa Belo Monte, ¿no? Entonces, eso ocasionó un cierto rechazo en el caso del Estado de Brasil sobre lo que resolvió tanto la Corte como la Comisión en su momento. Pero vemos que otros sistemas, como en el caso de Europa, asignan más presupuesto para la atención de violaciones de derechos humanos, para la evaluación de los informes. La Comisión no solamente tiene la presencia de sus comisionados durante las sesiones o las audiencias, sino que es permanente en sus funciones. Los comisionados son elegidos, van a las audiencias y sesiones, pero luego retornan a sus labores cotidianas. Es el staff de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana quien se permanece vigente y permanente en Washington trabajando y evidentemente demanda recursos. Además, agréguenle a ello las denuncias que se realizan anualmente. En promedio son como 3.000 peticiones por año que recibe la Comisión Interamericana para apenas 30 abogados, y esto es mucho. Entonces eso ha llevado también que la Comisión ahora tenga aún mayor cantidad de pasantes y becarios subvencionados por cooperación internacional o por algunas universidades, y pasantes.
que se los autofinancian y que también realizan una labor importante en la comisión, pero no es suficiente, son 3.000 peticiones y como ustedes sabrán, todavía hay un retardo procesal de las peticiones que recibe la comisión, es decir, petición que recibo hoy, no la estudio el día de hoy, tiene que esperar año y medio para el análisis, porque no hay recursos suficientes y porque no se dan el abasto. Y nuevamente, la solución a este problema del presupuesto, ¿de quién dependerá? Nuevamente de uno de los actores que forman parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, los Estados. La voluntad política de los Estados. Y con esto cierro esta parte muy introductoria de lo que será la clase, que es analizar estos 3 grandes problemas que tiene el Sistema Interamericano, la universalidad, el cumplimiento y el presupuesto. Estos 3 coinciden y la única llave de respuesta importante para solucionar estos problemas descansa en uno de los actores, los Estados, la voluntad política de los Estados. Me quedo aquí con ustedes y los invito a participar de la clase presencial el día miércoles. Muchas gracias.